Dios le bendiga, amada iglesia. Voy a continuar de lo que hemos estado hablando el día de ayer sobre la situación de la comunidad evangélica, que el Espíritu Santo ha sido desplazado, así como hoy es desplazado. ¿Y por qué estoy tan afanado, abocado a eso? Porque déjame darte el segundo paso, que por qué el Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Por qué? Acompáñame en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer versículo 1, versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la ley, del pecado y de la muerte. De la muerte. Déjame explicarte aquí, mi querido líder, mi querido hermano, que me estás escuchando. Permítame decirte esto. Y te voy a hacer tan resumida. Donde está el Espíritu en la vida de una persona o de un cristiano, en una congregación, sí o sí, esa iglesia va a tener vida, vida eterna. Vida espiritual, vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como ley, es vida. Es decir, la ley del Espíritu es vida, produce vida. ¿Y en qué consiste esto? En que en Cristo Jesús me ha librado, libra de la ley del pecado, de la ley del poder del pecado y de la ley de la muerte. Entonces, eso lo quita y produce vida. Entonces, una de lo que mayormente va a mostrar un hijo de Dios auténtico que tiene el Espíritu Santo es una vida en abundancia espiritual. Que no va a ser necesario meter en mis programas juveniles, en los cultos, programas sociales, para atraer o para evitar el aburrimiento en los filigreses. Cualquier pastor, iglesia que haga eso es una señal que es una iglesia muerta. Donde esté el Espíritu de Dios, sí o sí va a haber vida. No va a haber cristianos aburridos, renegados. No va a haber cristianos confundidos, derrotados, desubicados, lánguidos. No, porque el mismo Espíritu Santo produce vida. ¿Y en qué consiste esa auténtica vida que produce Él? Ahora te voy a mostrar algo interesante. Acompáñame al libro de Isaías en el capítulo 58. Isaías 58, versículo 11. Dice así: Jehová te pastoreará siempre. Este habla el profeta Isaías. Está bien. Ahora ya no está Isaías. Eso le dice al pueblo de Israel. Pues claro, ya no está. Es Israel. Jehová te pastoreará siempre
y en las sequías saciará tu alma. Escucha lo que produce el Espíritu Santo cristiano que me estás escuchando. Da vigor, es decir, en la sequía sacia mi alma, da vigor a mis huesos. ¿Y en qué me convierte el Espíritu Santo? ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde me conduce? ¿A dónde conduce a una iglesia? ¿A dónde conduce a un pastor? ¿A dónde conduce a un hijo de Dios? A ser un huerto de riego. ¿Por qué voy a meter en mis aniversarios, en esto, pantomimas, coreografías, teatros, dramas y un montón de juego social para salir de la rutina? Una iglesia que es así, te reitero, no está el Espíritu Santo de Dios y es una iglesia muerta espiritualmente. Huerto de riego. Huerto de riego. Yo soy un huerto de riego, pero ¿quién hizo ese milagro? ¿Quién produce esa vida? El Espíritu de vida. El Espíritu Santo. Por eso, cuando veo congregaciones, veo eventos, veo iglesias, veo gente, filigreses que andan en un cementerio espiritual, que una vida lánguida, una juventud débil, cobarde y predispuesto a vender sus valores, principios cristianos. ¿Por qué? Porque nunca interactúan con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra, no solamente un huerto de riego, sino manantial, cuyas aguas nunca faltan. ¿Y cuáles son los resultados? Ahí está el versículo 12. Ahí está, ese cristiano es operativo, daba fruto, va a producir por el Espíritu. Yo veo gente metida en las congregaciones por años. Viven de eventos, viven de cultos, viven de actividades, viven de programas, pero nunca son productivos. ¿Por qué? Porque no lo tienen al Espíritu Santo. No lo tienen. Ahora, el otro punto interesante que quiero decirte es que donde el Espíritu Santo está, la carne se muere. Los designios de la carne se mueren. Se muere. Muere así como oyes. Así como oyes. Mira lo que dice el versículo 7 de Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad? Porque no se pueden sujetar, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, tampoco pueden. Ahora, Pablo decía que yo he crucificado, hay que crucificar la carne, el viejo hombre. Ahora, permítame decirte esto. He escuchado predicadores, he escuchado predicadoras, he escuchado pastoras, he escuchado líderes, maestros evangélicos que hablan y gritan de iglesia, somete tu carne, tienes que someter tu carne. Y eso es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque el versículo 7 dice que no se pueden sujetarse. Es decir, los designios de la carne no se puede sujetarse. No le va a sujetar. He visto cristianos que ayunan hasta 20 días, hacen el ayuno de Daniel, hacen de todo con la finalidad de sujetar la carne. Acá dice, los designios de la carne, su inclinación. No, acá dice que no se van a sujetar nunca y no se pueden sujetar. Entonces, ¿qué hacemos? Se le hace morir, se le mata. La carne
sus designios se le mata. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Colosenses? ¿Qué le dijo? Hacer morir las obras de la carne. Crucificar, matar la carne. Y eso toca hacer a ti que me estás escuchando. Pero hay otro punto interesante, lo que produce el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, si en esa congregación, en esa iglesia, todo pasa y no hay cambios, es porque no está el Espíritu Santo. Así aunque se revolcaron, así aunque echaron fuera demonios, no está el Espíritu Santo. Porque donde Él está, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya te he dicho que produce vida. Ya te he dicho que la carne muere. Va a morir, sí o sí, va a morir. Y, pero aquí hay otra cosa tan interesante en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir. O sea, esa es la segunda, ¿no? La segunda. Se le hace morir, se le mata. El momento que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, en esa congregación, la carne muere. Las obras de la carne mueren. ¿Por qué? Ahí voy la tercera. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a matar tu carne, a crucificar cosas que a ti te van a lastimar. Mira lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí o sí, el Hijo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, mata su carne. Todas las obras de la carne mata. Porque el Espíritu Santo es amor. Tú ya no odias, ya no estás tragando tu saliva lujuriosamente, ya no eres una hipócrita chismosa, ya no te queda antipático la otra. O sea, comienza a ser una persona auténtica, hija, hijo de Dios. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a eso. ¿Por qué? Porque cuando se da el arrebatamiento, la iglesia será una iglesia sin mancha, sin arruga, en santidad y en pureza. Ahora, pero aquí hay otro punto, el 4. El 4. Este es interesante. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Líder que me escuches. Amigo, hermana, que lo que aquí me escucha. Donde esté el Espíritu Santo, ese cristiano nunca vive confundido. Nunca cae en la incertidumbre. Es decir, no es atrapado por ese género. Nunca está inseguro. Donde, donde esté el Espíritu Santo, nunca ese cristiano sufre este flagelo de sentimientos contrariados. Nunca está desubicado. Nunca está en un incierto. Porque dice que da testimonio a mi espíritu, que soy que hijo de Dios. No duda, pues, no vacila en su fe. No vacila en su fe, no duda, no vacila. Porque el Espíritu testifica mi espíritu que soy hijo de Dios. Y en el versículo 15 dice que ese espíritu me adoptó y clamo. Voy a comenzar a clamar, es decir, papito lindo, papacito. ¿Quién hace eso? ¿Quién inspira eso? El Espíritu, porque humanamente, en tu designio carnal, en tu naturaleza, nunca podrás decirlo así a Dios. Nunca te podrás expresar así en tu privacidad, en tu intimidad con Él. Nunca. Solo el Espíritu Santo hace eso, cristiano religioso, que me estás escuchando.
Tal vez te va a ser chocante lo que digo. Tal vez estás escuchando a alguien incorrecto. Estás en un lugar equivocado de repente. Pero ¿quién produce mi profunda convicción? Es el Espíritu Santo. O sea, esta es una verdad que ya no hay en las congregaciones, en la comunidad evangélica, porque está totalmente contaminada. Eso vas a tocar después. Pero hay un punto interesante. Un punto interesante. Lo que hace él. A ver, acompáñame a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allá hay libertad. Allá hay libertad. ¿Qué produce el Espíritu Santo dentro de mí? Dentro de un hijo de Dios. ¿Qué libertad interna? Libertad. No sufre ese hijo de Dios opresión interna. No sufre a una atmósfera opresora rara que le causa, le inspira tristeza sin saber por qué. Melancolía sin saber lo que pasa. Porque hay miles de cristianos, tal vez millones, incluyendo a pastores, que lloran en su soledad. No lloran por las almas, sino lloran por una melancolía extraña que los flagela. No son libres. He escuchado a miles en todo mi recorrido ministerial. He viajado por todas partes. He escuchado a miles el canto del derrotado. Este es el lamento de la oscuridad. Yo soy débil. Ayuno, pero no puedo superar. Oro, no sé qué me pasa. Soy débil. Y trato de superar, pero no puedo. Yo le pido a Dios que me ayude. Esa es tremenda, tremenda falsedad. Y este tipo de persona está engañado. ¿Tiene el Espíritu Santo? No lo tiene. No lo tiene. Escúchame. No trato de ofenderte, sino de decirte la verdad. Yo te animo que tú restaures. Decide restaurar tu relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Hágalo. Decide, solamente decide y decide cortar con todo lo que le has contristado al Espíritu Santo. Porque tú siempre eres flojo, perezoso de estudiar, de escudriñar o pasar tiempo a solas con Dios. Pero muchos que están, miles y miles y miles que están dentro de las congregaciones, predican, dirigen, cantan, no tienen al Espíritu Santo. Repite ahí donde estás tú. Querido Señor, gracias porque me acabas de hablar. Hoy hago un alto en mi camino. Vuelvo a ti. En el nombre de Jesús, vuelvo a ti, Padre Celestial. Amén.